Continuamos con la cavidad oral, en este caso los dientes. Habíamos visto ya la estructura de la dentadura definitiva, ahora vamos a ver la estructura de la dentadura temporal. Esta dentadura temporal es la que tienen los niños, que luego cae para dar lugar a la dentadura definitiva. Vamos a tener dos piezas dentarias que van a ser los incisivos, un canino y dos molares. ¿Sí? Estas se van a repetir a cada lado y en cada una de las arcadas. La estructura de la pieza dentaria consta de tres partes fundamentales, que son la corona, que es todo lo que podemos ver, el cuello, que es la parte que une a la corona con la raíz, y la raíz, que se encuentra en la parte interna dentro de las encías. En la corona podemos encontrar lo que es el esmalte, que es la parte blanca y dura que recubre y es visible. Después vamos a tener a la dentina, que está debajo del esmalte, que es menos duro, ¿sí? Aquellos que han tenido alguna carie bastante importante, en algunas oportunidades se visualiza, ¿sí? Y en algunos casos ya cuando se toca es una de las partes más sensibles, es de color amarillento. Después vamos a tener por fuera, que va a estar recubriendo la raíz, a las encías que son de color rosa pálido y que tienen forma de cascada. Eso mantiene fijo a los dientes sobre los maxilares, tanto los dos maxilares superiores como el maxilar inferior. Después vamos a tener lo que es la pulpa dentaria. Esta es la parte más sensible de todas porque es la que se encarga específicamente de la nutrición del diente y la inervación. Entonces, cuando ya se llega a la pulpa, estamos en contacto con la parte más sensible y puede ser hasta la más dolorosa si se llega a tocar la misma. La parte del hueso que nosotros podemos visualizar a los lados de las raíces corresponde a la de los maxilares y es un hueso compacto, fino, que mantiene a las raíces sumamente fijas, ¿sí? Y le dan la capacidad al diente de poder realizar su función. La función de la masticación, que es la que darían los dientes en su totalidad, se basa en la movilidad de una articulación, más bien son dos, pero vamos a describir la articulación que la forma, que es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación que toma contacto o pone en contacto a la cara inferior del hueso temporal, que es esta que vemos acá, que es presenta una superficie cóncava. Después vamos a encontrar el cóndilo de la mandíbula maxilar inferior. En sí son dos cóndilos los que tiene el maxilar inferior, por lo cual vamos a tener dos articulaciones temporomandibulares, pero acá estamos describiendo solamente una. Y esta articulación es la que permite la apertura y cierre de la boca y otra serie de funciones que ya vamos a ver. Entre estas dos estructuras vamos a ver que no hay un acople perfecto porque fíjense que el hueso temporal no presenta una gran concavidad y la convexidad que presenta el cóndilo mandibular es muy marcado. Entonces, para que haya un cierto grado de congruencia, vamos a tener un disco articular o menisco que le va a terminar dando una forma o una adaptación a estos dos componentes para que haya congruencia. En ese caso, entonces, ese disco articular o menisco está formado en un tejido cartilaginoso que adopta esta forma y permite, como ya dijimos, una mejor congruencia. Entonces, tenemos una superficie temporal que
se encuentra en la fisura del tímpano escamosa por detrás hasta el borde anterior del tubérculo articular temporal, que es esta parte que ya hemos visto anteriormente, una superficie articular que es el cóndilo de la mandíbula y el disco articular que también divide estas dos partes, ¿sí? Pero en dos planos, pero los amolda como ya lo explicamos. Cuando hay una articulación y principalmente móvil, nosotros vamos a tener una estructura o un manguito fibroso que los va a unir a ambos. Ese manguito fibroso se denomina cápsula articular y es el que mantiene a estas dos estructuras unidas como primer medio de unión, ¿sí? Esto las envuelve tanto por fuera como por dentro. Después vamos a tener los ligamentos. En este caso, en este tipo de articulación, los ligamentos se dividen en dos tipos. Los laterales, cuando hablamos de laterales estamos hablando de aquellos que están en la parte más externa, y los mediales, los que se encuentran en la parte interna de la articulación. Los ligamentos en sí son unas cintas de tejido conectivo bastante gruesas, formadas en su gran mayoría por fibras colágeno y son bastante resistentes al estiramiento. No tienen una gran elasticidad, por eso es que sirven como medio de fijación. Dentro de los extrínsecos, ¿sí?, vamos a encontrar el esfenomandibular, ¿sí? El ligamento esfenomandibular es este que vemos aquí, ¿sí? Y el estilo mandibular, que es este otro que vemos aquí. Aparte de eso, por dentro de la cápsula, ¿sí?, que es esta que ya habíamos visto, vamos a tener una membrana que se llama membrana sinovial, que lo que segrega es un líquido también llamado líquido sinovial. La función de este líquido es lubricar las superficies óseas para que tengan un buen deslizamiento. La vascularización de esta articulación está dada por la arteria temporal superficial y la arteria maxilar, y la inervación por el nervio mandibular. Pasemos a los músculos que van a realizar la acción de la masticación. El primer caso que vamos a ver es un músculo bastante grande, que es este que tenemos aquí, que es el músculo temporal. Sus inserciones son las superiores, ¿sí?, en la fosa del temporal. El temporal es un hueso que forma parte del cráneo, ¿sí?, que se encuentra en esta zona lateral. Es un músculo plano. ¿Por qué se le dice que es un músculo plano? Porque no tiene una gran estructura en diámetro, sino que más bien el diámetro es un poquito más reducido y se puede palpar perfectamente cuando nosotros realizamos los movimientos de masticación. La inserción inferior es en la apófisis coronoides, ¿sí?, que es esta que vemos acá, que si vemos el hueso solo de la mandíbula se ve bien marcada la apófisis coronoides, pero está en este momento tapada por la parte tendinosa del músculo temporal. La vascularización de este músculo está dada por las arterias temporales profundas y la inervación está dada por el nervio mandibular. Otro de los músculos masticadores es el macetero. El macetero se encuentra inserto, o sea, su inserción superior, en el borde inferior de la apófisis cigomática. Esto aquí lo tenemos bien marcado. El cuerpo es cuadrilátero, tiene forma de un cuadrado, por eso es que se le llama así, y su inserción inferior, si ustedes siguen la línea que tiene el hueso maxilar,
justo se va a insertar en la parte del ángulo de la mandíbula y en parte de la rama lateral. Cuando hablamos de la rama lateral, es esta que baja hacia adelante de la mandíbula también. La inervación está dada por el nervio macetero y la vascularización por la arteria facial y la arteria transversa.